Saludos amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional. Agradecemos a los que nos siguen a través del canal 36 de BTV en todo el país, a través de las frecuencias, las diferentes frecuencias de cable, y los que nos siguen también a través de nuestras redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos una interesante entrevista con el doctor David Lahoz, destacado abogado, politólogo, académico, con quien conversaremos sobre la realidad política de la República Dominicana y otros temas de interés. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Hola Brita, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien, Osvaldo? Bienvenidos a todos a Pulso Nacional, ¿Qué? su programa semanal que siempre está ahí, dándole seguimiento a todos los acontecimientos importantes del palpitar dominicano. ¿Cómo la pasó? Bueno, bien, bien. Tú sabes que siempre hay muchas informaciones de interés. ¿Qué tenemos? Yo quiero realmente, al analizarlo, la noticia más importante de la semana, no dejo que me gustaría reconocer la destacada participación que tuvo el Banco de Reserva en la feria ITB de Berlín de este año, que se celebra todos los años en Berlín, Alemania, y que este año tuvo una característica muy particular. Bueno, los principales bancos dominicanos han destinado una cartera especial para financiar proyectos turísticos. Y lo hicieron exitosamente en la feria realizada en Madrid a principio de año. Entonces, ahora en esta feria en Berlín, la ITB de Berlín, que es la feria más grande del mundo, porque la gente piensa que la más grande es Fitur. Fitur. Fitur es importante, pero no la más grande. Se ha La dado a más grande. conocer en los últimos años. Bueno, y para nosotros es más importante porque la mayoría de las inversiones que vienen al sector turístico dominicano provienen de España. Por Y supuesto. entonces son muchas cadenas hoteleras españolas que están invirtiendo. Pero en el caso de Berlín se ha hecho un aporte sumamente interesante que el Banco de Reserva se incorporó con un poco de retraso en el financiamiento, pero está dando paso acelerado y ya está en la delantera a otras instituciones financieras. Pero qué bueno que se está focalizando hacia invertir en un sector tan estratégico como es el caso del turismo. Es muy Y esta interesante. participación en la feria de Berlín tuvo una connotación muy especial porque se destinó una cantidad amplia de recursos para financiar estos proyectos. Y se anunciaron otros proyectos importantes, como el caso de Lopezán, que ya comenzó la construcción de un nuevo hotel con más de 1.000 habitaciones, que se Sí. espera que para marzo, de este mes de marzo del año próximo, ya quede concluido, si todo sigue a ese ritmo. Es muy Pero hay otras interesante, sí. informaciones interesantes también esta semana, y es la situación que se ha creado en el país con el asunto de la frontera, Brita. Tú sabes que eso es un problema serio. Las bandas en Haití siguen haciendo sus tropelías, aunque se han hecho esfuerzos internacional de manera muy débil para enfrentarlo y reforzar la policía haitiana, pero todavía una gran parte importante del territorio haitiano está bajo el control de esa banda. Pero Y uno de los líderes de ellos, Barbecue, llamado famoso Barbecue, dijo que con él hay que negociar y entregarle parte del gobierno. claro, buscando Pero, sí, protagonismo. pero que él perfectamente podía venir a vivir aquí a República Dominicana y la pasaría muy bien. Claro. O sea, él aspira a venir a vivir a República Dominicana, un bandolero, una persona que ha cometido hechos criminales en Haití. Pero, y ese posicionamiento viene a propósito del anuncio hecho por el presidente de la República, por el decreto que considera como terroristas y se le aplicaría la ley contra el terrorismo a aquellos integrantes de bandas, de esas bandas que Que lo están en dejó muy Haití, claro, que lo dejó muy que claro en el violen el discurso territorio pasado. dominicano Claro y que sí. penetren el país.
Sí, algo que obviamente tuvo mucha importancia en el pasado discurso de la rendición de cuentas, pasado 27 de febrero, es que el presidente hizo mucho hincapié sobre el asunto de la seguridad en la zona fronteriza. Y con relación a eso todavía sigue preocupando cómo militares, altos militares, siguen todavía manifestando en negocios ilegales para facilitar las entradas Mira, de haitianos ilegales. Claro que sí. eso es sumamente grave, la situación que se dio con el capitán de la Fuerza Aérea, Domingo Ureña Rodríguez. Este señor, su hijo y familiares tenían toda una red de falsificar documentos públicos, cédula, permisos temporales de De trabajo trabajo. en la República Dominicana y para trasegar a haitianos. Esto es sumamente peligroso y preocupante, porque cualquier ciudadano que haga eso, bueno, cometió un delito. Pero un militar activo que está llamado a defender la República Dominicana, a dar su vida por la Sí, es dominicanidad necesario, claro que y a sí. dar su vida por el país, prestarse a, a traficar con ciudadanos ilegales, haitianos en este caso. Eso es un acto realmente de traición a la patria. Y lo bueno Ese es, oficial no es que lo sometan a la justicia. Debe de convocarse en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea que pertenece, y hacer una degradación pública, quitarle las insignias y expulsarlo de manera deshonrosa por utilizar su posición militar en perjuicio de la República Dominicana. Es un traidor, ha traicionado la confianza del país, de los dominicanos, en las instituciones castrenses para defender nuestra soberanía. ¿Cuál es el objetivo de la Fuerza Armada? Defender el y territorio y a la estas soberanía nacional. alturas, con una crisis Entonces, tan fuerte que prestarse está a viviendo eso, Haití. eso es un acto realmente bochornoso Claro. y que necesita y merece un repudio nacional. Y, por supuesto, someterlo a la justicia. Entonces, someterlo a la justicia y que se le aplique toda la dureza de la sanción. Porque hay que poner un ejemplo. Claro. No es ese solo. Sabemos que hay muchos Todos los que militares. están detrás. No, y hay muchos militares de diferentes rangos, porque este es un capitán, podría ser hasta un sargento, un cabo, o que están dejando pasar haitianos o otros ciudadanos ilegales a cambio de dinero. Entonces es una situación realmente importante. Hay que poner un castigo severo a todos los traficantes ilegales con ilegales a través de la frontera, redoblar la frontera con la tecnología que se está utilizando, concluir el proceso ya de construcción del muro, poner los drones y sobre todo reforzar la vigilancia militar en esa zona. Y cambiando de tema, Infotep todavía sigue proyectando lo que debe ser otras estructuras en el sector educativo y la capacitación. También debo de reducir que ahí estuve presenciando palabras directas el director del Instituto de Formación Técnico Profesional, El Rafael profesor Santos Badía, quien dijo que este año se estará implementando muchísimas matrículas, decenas de matrículas para la carrera de semiconductores, señor. Una carrera muy importante y una demanda en la parte de tecnología aquí en República Hay Dominicana. que felicitar y reiterar otra felicitación del Infotel, el trabajo que está realizando el profesor Rafael Santos Badía en la preparación técnico profesional de muchos jóvenes y sobre todo orientado a lo que son las necesidades puntuales de Del desafío sector del desarrollo dominicano. empleado. Trabajar con la tecnología, trabajar con la nanotecnología, con la cibernética, trabajar con la cuántica, trabajar con la creación de técnicos para la construcción de semiconductores, con los chips. Ese es el gran futuro. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado, el doctor David Laos. Agradecemos al doctor David Laos, reconocido abogado, politólogo, educador, quien es el presidente del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
aceptar una vez más nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Bueno, el doctor Lahoz es parte de este programa. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se siente, profesor? Todo bien, todo bien. Qué bien. Bueno, hay muchos temas interesantes que podríamos abordar en esta circunstancia, pero de manera particular me gustaría analizar un poco el panorama político dominicano, el posicionamiento de los partidos, la situación que se está creando ahora mismo con el caso del PLD que anunció ya desde ahora la escogencia de su candidato a la presidencia de la República en violación de lo que dice la ley. Y entonces, ¿cómo usted ve la situación política y la situación de los partidos políticos en la República Dominicana? Fíjate, aquí se está dando una situación sumamente lamentable, porque se decía que el doctor Joaquín Balaguer no creía en la institucionalidad del país y se le echaba toda la culpa a él de la falta de institucionalidad en la República Dominicana. Sin embargo, aquí están ocurriendo hechos que pasan así desapercibidos, pero que no vienen más que a justificar y a probar cuánta razón tenía Joaquín Balaguer cuando argumentaba. Me explico. En estos días, la procuradora saliente, Miriam Germán, en una entrevista, lloró públicamente. Lloró porque ella admitió que los jueces tenían mayor respeto en época de Balaguer que lo que tiene la justicia en la actualidad. Y lloró en público, rememorando los enfrentamientos que ella tuvo con Balaguer, que eran enfrentamientos de honor y por posiciones. Pero ahora hay una genuflexión y un manejo que a juicio de ella, como mujer de larga data en la justicia, y lo expresó con lágrimas. Y eso es muy lamentable. Muy lamentable. ¿A qué atribuye esa situación que se ha creado con los jueces en este caso? Bueno, en que no era Balaguer el único que no creía en la institucionalidad. Parece ser que más allá de Balaguer, es la clase política dominicana la que no cree en la institucionalidad democrática, la que no cree en la justicia, la que no cree en los valores de la democracia, y por ende lo que hay es un manejo burdo. Y hay que reconocer que Balaguer era más elegante en el manejo de esos asuntos que lo que son sus sucesores. ¿Usted cree que ha habido una degradación de la actividad política, sobre todo de los partidos? Sí. Mucho cuestionamiento hacia los partidos, Sí, hacia los partidos políticos. porque es un abuso. ¿El sistema de partido está en crisis o no? Es un abuso. No, lo que pasa es que no miran al ciudadano como ciudadano, sino como cliente político. Entonces, un abuso que se esté planteando la violación sistemática de la ley electoral. Fíjese que venimos de un proceso en que el presidente de la República dice que para evitar el proselitismo político unificó las elecciones. Era para que en 4 años no se hablase más de proselitismo político. Claro. Sin embargo, parece ser que el propio presidente, cuando anunció eso y cuando dijo que no iba el día de su Día de Gracia por su elección, ahí empezó la campaña. Y no sé, se creó un alboroto a lo interno del PRM. que entonces no hay manera de detenerlo. Y sí la hay, es la manera institucional. La Junta Central Electoral está en la obligación de recordarle a los partidos políticos cuál es el periodo de campaña. Y si ellos no lo recuerdan, entonces aplicarle la ley pura y simplemente. Pero meter al país en una varaunda política a 4 años de un proceso electoral, que es en el 28, eso dice mucho de la calidad de nuestros dirigentes. Y ahí es donde andamos, en un marasmo en donde habría que decir junto con Miriam Germán que Balaguer era más elegante en cómo hacía las cosas, porque acuérdense que Balaguer cuidaba la forma, cerraba el Partido Reformista. Cada vez que terminaba un proceso electoral, le ponía un candado al Partido Reformista. Ahí no entraba nadie. Ahora lo abren el día siguiente, abren la campaña. Y comienza el proselitismo. Entonces Balaguer queda por encima de todo. Por encima de todo, sí. Hay una situación que se da a propósito de eso.
Y bueno, esta semana pasada, el presidente Danilo Medina, se ha presentado, ha debutado en los medios. Se vemos a un Danilo Medina rejuvenecido, se quitó los bigotes, de seguro que se aplicó su tratamiento para verse mejor facialmente, eliminar algunas arrugas, y se está lanzando con una nueva imagen y con una nueva visión, aunque está repitiendo los mismos errores en que cayó el PLD en aquella época. Él es el presidente, el líder principal de su partido. Bueno, se puede decir que él es el dueño del PLD. Ahí se hace lo que imponga Danilo Medina. Sin embargo, al parecer va a repetir la misma estrategia que usó en el proceso electoral pasado. O sea que con el pretexto de que iba a hacer una consulta para ver cuál podría ser el candidato de mayor consenso, la figura política de mayor consenso a lo interno de su partido para escoger como candidato, al final lo impuso y se adelantó un año por encima de todos los demás partidos. Parece que él va a hacer eso, al anunciarse ya que el comité político del PLD aprobó que se va a escoger el candidato, ya no lo dice, el candidato presidencial se va a escoger ya para el próximo año, en violación a lo que dice la ley, en violación a lo que establece la Junta Central Electoral. Pero ¿qué pasa? Eso ha creado un ruido, ha creado un problema a lo interno. Había algunos candidatos que se creían ya, unos precandidatos que se habían lanzado, que tenían su maquinaria y pensaban que iban a arrasar. Con su experiencia política y como politólogo, ¿cómo usted analiza esta situación en el PLD? Bueno, lo primero es que la situación de Danilo, quien la describió fue Jesucristo. Ajá, porque con esos comentarios que dice, porque Danilo es un sepulcro blanqueado, nada más. O sea, es un cadáver político. Pero no le diga así. En pocas palabras. Está maquillado y está una imagen diferente. Pero su actuación es la misma. Sepulcro blanqueado. No. Porque él enterró al PLD, lo enterró con la ley de partido político en el 19 y las primarias que hizo para expulsar a otro de los principales dirigentes de este partido. Pero luego cuando quedó solo, él hizo un proceso tan turbio que los principales candidatos que participaron en esas primarias no fueron los elegidos, sino que el que salió fue uno que tenía en la manga. Debajo de la manga. Entonces, luego... Sí, sorprendió el país con lo de luego, Gonzalo Castillo como candidato, por encima de un líder tradicional que ha sido presidente de la República. En el staff de precandidato no estaba. No aparecía. Bueno, entonces después vino lo de Abel. Y con Abel pareció que habría cambio. Sí, claro. Pero luego le fue poniendo una camisa de fuerza a Abel Martínez hasta que lo sepultó también. Pero tú supiste que cuando Abel lanzó su candidatura, Francisco Javier García era el jefe de campaña. Y a los pocos días renunció. O sea, parece que la presión era tan grande que renunció. No, al darse cuenta de la manipulación que había. Sí. Y de quién era el jefe de ese partido. Y mira, y Francisco Javier ha sido un exitoso director de campaña. Bueno, hay que reconocerlo. Porque las veces que el PLD ha alcanzado el poder, siendo él el jefe de campaña, ha hecho un buen trabajo. Pero fíjate que la pretensión de él ahora es ser... No, el candidato a la presidencia. Y no lo va a hacer. No trabajar para otro, sino para él mismo. Y no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esa decisión... No la toma él. No la toma él ni la base de ese partido. ¿Y quién la toma? La toma Danilo Medina. Es lo que tú dices. Y entonces las intervenciones de Danilo Medina... Danilo Medina es el dueño. El dueño y el señor de ese partido. Entonces, esta manera de intervenir lo que está haciendo es diciéndole al país que ahí se va a hacer lo que él diga. Lo que él diga, sí. ¿Entiendes? Es decir, Francisco Javier que busque otro proyecto, que se salga de ahí, pero por el PLD él no va a ser candidato. No va a ser candidato. Bueno, pero que... El primero que lo sabe es Abel, porque Abel por lo menos está pidiendo que las reglas estén claras. No, y esta semana hizo algo. Abel enfrentó la decisión del comité político, dijo que no, que eso no podía, que había que hacer transparencia. Y hizo valer su oposición. Y tú sabes lo que le pasa. Pero mira, eso le puede restar respaldo. No, respaldo no. Con Danilo. No, eso lo expone a un juicio político. ¿Y por qué? Entonces en ese partido no se puede disentir. No,
dueño. No, pero El ve acá. líder, Si es una dueño organización democrática, del- estamos todos reunidos aquí y tú tienes una posición y yo tengo una contraria, a mí no me pueden expulsar porque yo pero tengo una posición en otro contraria. partido, pero en el PLD de Danilo Medina, No. eso Pero te cuesta el bueno, puesto. el PLD siempre ha sido así. Bueno, tú militaste en el PLD No, estamos hablando del PLD de Danilo Medina. de Danilo Eso, Medina. eso Baré te puede dar explicación de qué es lo que Sánchez Baré, pasa. que se- No, que- Baré, el ex senador, sí, que salió de allá. no lo salieron. No salieron, él no Y fue salió. Porque él movimiento. pensaba eso que tú dices, que se podía hacer crítica, que se podía externar posiciones, y le demostraron que no, y de mala manera. Entonces probablemente Abel sea el próximo. Sea el próximo en ese Sí, sentido. sí, entonces, Pero ahora, los resultados de las elecciones pasadas posicionan al PLD como un partido prácticamente minoritario, porque es un partido absolutamente poderoso, con todos los poderes del Estado, un partido de masa, siempre el partido más votado, y de repente se reduce a un 10% de la votación. Eso debe de llamar a una reflexión, a una acción. No podemos repetir las mismas cosas que hemos venido haciendo si queremos hacer algo diferente. sí, pero acuérdate que Danilo Medina tuvo una formación política sectaria, y esa formación política sectaria Es muy cerrada. lo ha acompañado desde su juventud, y en la época ya de madurez se dice que el oro viejo... Pero no- que los enfrentamientos con Leonel Fernández, ¿tú crees que puede haber sido algo ya casi personal, más que ideológico y por el dominio del No, partido? porque el tiempo ha demostrado que el enfrentamiento no era a Leonel, era por el liderazgo de ese partido. Y El entonces, control del partido, pero Leonel se dio cuenta y formó un partido aparte. y todo el que difiera de Danilo tiene Tiene que formar un partido aparte. Sí, porque ahí no lo va a hacer. No hay Ahí- Sí, lo que vamos a hacer aparte es una pausa y regresamos con más Impulso Nacional. Conversamos con el doctor David Laot, destacado politólogo, abogado, académico. En el segmento anterior hablábamos de la situación de los partidos políticos y de forma muy particular se analizó la situación que afecta actualmente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo usted ve entonces al Partido Fuerza del Pueblo? Porque ahí también hay una guerrita, hay algunos dirigentes que están promoviendo a Omar Fernández, el hijo del líder de ese partido y dueño también de ese partido, en contra de la candidatura de su papá. Fíjate, en la Fuerza del Pueblo las cosas están más claras, porque esa es una parcela nueva que se creó para llevar de candidato a la presidencia a Leonel Fernández. Ese Es un partido partido que se hizo a la hechura de Leonel Fernández, Sí, al sí. tamaño de él, eso no es para tiene ti ya. otro objeto, Es no una- tiene es otro una- propósito, no tiene otra ideología. No, que no que no sea, sea- que él sea el candidato. Sí, entonces, ante esa, Que también se puede relacionar para enfrentar a Danilo Medina. ante esa realidad, se dice que el único contendor que tiene Leonel es su propio hijo. Su propio- En otra palabra, no tiene no contendor. tiene contra- Entonces, eso está... Eso puede ser un defini- mecanismo de Sí, de aglutinación y cosas, aglutinación pero y- eso es para el que no quiera ver lo que está a ojo vida, ni el origen de ese Pero eso partido. también puede cercenar las aspiraciones de otros dirigentes que se consideran con mérito suficiente como para aspirar. Dice, no, el debate está entre padre e hijo. No, ya- pero es que ya no hay el que espacio. forma parte de esa organización política sabe que es un instrumento creado por y para Leonel. Eso es muy cerrado, es una logia cerrada. No, es abierta en la medida tú aceptas La- que el candidato... sea. ¿Entiendes? el Y Leonel eso no es nuevo, porque acuérdate que Balaguer... No, Balaguer hizo su partido así. aspire, Mientras respire, nadie aspira. nadie aspire, ¿verdad? Y Sí. entonces Peña era el timón. Y lo que le pasó a los que aspiraban en el gobierno de Balaguer, tú te acuerdas la experiencia de Jacinto Peinado. No, de y todos, de de todos, todos. de todos. Incluso eran vicepresidentes de la República. Sí, sí, sí. No, incluso como
Augusto Lora, que tenía Augusto acuerdo con Lora, Balaguer tenía en el sentido de un one Y fue el two, fundador del partido que le sirvió de base. y era un one two ahí, Era un one-two, acordado, sí, 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 sí. y que va, no funcionó. No. Entonces, Peña era el Y timón. después no se renuncia. Y bueno, y con Bosch había una especie de Juan Bosch era de devoción por Juan sí, Bosch. sí. Era el ideólogo, el fundador, Sí, sí, y había una nadie discutía eso. mitificación de la figura. Nadie Era discutía eso. extraterrestre, Juan Bosch. Entonces, lo No de, aterrizaba en la realidad práctica, sí, lo de Leonel va en el mismo en sentido. el vivo sentido. Pero en el PLD, la discusión con Danilo es porque esa no era la tradición, sino que era una tradición en la que las bases de ese partido discutían y eran, incluso tú no te podías proponer como candidato a nada en el PLD. Casi siempre si te ¿Cómo va a proponía, ser? te Tenía que votaban. ser un organismo que lo Sí, tenían que ser tus compañeros que te, en una discusión que te presentara. democrática abierta para lo de ese círculo que decidiera cuál de ellos Iba a ser el candidato. iba a ser el candidato. Luego, Aunque sea un cargo como regidor y cosas así lo de que menor fuere. importancia. Luego, eso se llevaba al Al comité organismo político, inmediato. sí, con la explicación de lo que entendían las bases. Y el comité político tenía un 20%, una cuota de un 20%, Asegurada. es decir, que la base tenía un 80%. Es 80, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, el mecanismo era completamente diferente. Cuando se hizo de masa, entonces ahí vino la dedocracia. Vino la dedocracia, una dedocracia que en el caso de Los Leonel méritos Fernández, ya no se tomaban en no, cuenta. lo importante aplicaba. era pertenecer al comité político o al comité central. O tener una buena cuña, un buen pacto. Sí, pero estamos hablando del partido. Entonces, Sí, el sí, una partido, estructura. todos los que tenían un puesto, un asiento en el comité político, tenían derecho a un ministerio. Sí, Y los que era eran... su cuota de poder. Exacto, lo tenían. O sea que es lo que se llama una dirección colegiada. Sí. Danilo acabó con eso. Danilo dijo, no, eso era con Leonel. Ahora conmigo es Conmigo una yo, cosa. el supremo. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde se ha quedado ahora con... Eso se parece un poco a lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Donald Trump tiene un poder absoluto, quiere ponerse por encima del Congreso, de todo el mundo, toma órdenes ejecutivas, o sea, decretos que violan la propia Constitución de Estados Unidos, está trabajando como un emperador, como un rey, que todo es lo que él diga está bien. En esa, No, pero, y ese estilo, ¿tú crees que se refleja, se no, parece un no, poco no, a lo que ha no. hecho? Estados Unidos es completamente diferente al caso dominicano, completamente diferente. Yo lo digo en Porque cuanto al culto a la personalidad, en cuanto a la no, centralización de la decisión en una figura. no, Usted acaba de señalar que Danilo Medina tiene el control absoluto del partido, de su partido. Pero, y entonces estamos comparando con el caso porque de Donald Trump como figura, no como Estados la Unidos. impronta de Donald Trump tiene que ver con otros asuntos que son completamente diferentes. O sea, yo he dicho que no es que Donald Trump ganó, sino que los demócratas perdieron. Okay. Entonces, como los demócratas perdieron el poder, Estados Unidos ha entrado en una debacle. Uh-huh. O como lo dicen aquí, en caída libre. Entonces, se requiere de un gobernante que relance Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que él vaya a tener éxito, pero él está haciendo el esfuerzo y creo que lo está haciendo. El papel para el cual fue impuesto por el establishment. Relanzar Estados Unidos. Obviamente, cuenta con Europa como vasallos. América Latina, que tenía un espacio de libertad, parece que la está perdiendo, tal y como se dijo, que la Revolución Cubana lo único que había hecho era crear una voz disidente en América, porque América Latina era el patio trasero de Estados Unidos, y con Fidel Castro, entonces eso cambió, y otros dirigentes luego de Fidel estaban abriendo los espacios de libertad de América Latina con relación a Estados Unidos, y parece ser que eso él viene a cerrarlo incluso frente a Canadá y frente a México, que sus fronteras, los países fronterizos. Que México tenía cierta independencia desde la Revolución de 1917 y sobre todo con Cárdenas. Y
Canadá, que siempre tenía una posición neutral y era respetado por Estados Unidos, se metió. Claro. Entonces, ahora hay una situación en que no, en que Estados Unidos está diciendo, no, el imperio vuelve, que es lo que está Y diciendo. vuelve de una forma agresiva. Y Porque vuelve decir una- entonces- que Canadá va a ser el Estado 51 de los dioses. Sí. Y que Groenlandia lo van a sumar ellos. Sí. Y que México. Y la guerra arancelaria va a crear problemas serios. Sí. Ya está creando problemas serios. Entonces- un 25% nos va a crear una guerra de precios que nos va a afectar todo. Entonces, Europa está con menos independencia política que América Latina en estos momentos frente a Estados Unidos. El problema son China y es Rusia. Sí. Por eso, hábilmente, Trump... Se alía a Rusia. Porque, óyeme, Trump sabe quién es su enemigo. Y Estados Unidos sabe quién es su enemigo. El enemigo de Estados Unidos no es Rusia. El enemigo de Estados Unidos es China. así es. Entonces aquí hay que enfrentar a China. Pero para tú enfrentar a China, que está aliada con Rusia en el BRICS, entonces lo que hay que debilitar a O China, neutralizarlo. a neutralizarlo, sumándose a Rusia. No, ¿cuál es el problema de Rusia? Ucrania. Vamos a darle a Ucrania, pero nosotros nos quedamos con la tierra rara. ¿No entiendes? Esa es la lógica que piensa. Pero mira, retomando la conversación, que está muy interesante ese tema, lo vamos a analizar en otro programa. Retomando la conversación ya al patio, a la situación política. ¿Cuál es lo que puede suceder, el panorama que puede afectar al partido de gobierno, el PRM? Porque tú hablaste muy bien de lo que era del PLD, lo que era la fuerza del pueblo, pero me gustaría que analizáramos lo del Partido Revolucionario Moderno después de esta pausa. Ok. Regresamos con el doctor David Lao, destacado politólogo, abogado de la República Dominicana. Analizábamos la situación de los partidos y quedó en el aire. ¿Qué está sucediendo en el Partido Revolucionario Moderno? Sobre todo después que el presidente Abinader anunció que no se va a repostular, que no se puede repostular porque la Constitución ahora se lo impide. Y que eso ha desatado los caballos, como dicen los PRDistas, a lo interno de ese partido, porque hay por lo menos 5 o 6 aspirantes presidenciales. Bueno, lo primero es que es un hecho lamentable para el país que se diga que es un error el que el presidente haya sido claro en cuanto a lo que es la Su institucionalidad. madurez institucional. Eso yo creo que, por el contrario, hace muy bien a la Sí. institucionalidad democrática que el presidente sea claro y que le diga a los líderes de su partido que él ya no está en proselitismo político, porque tiene un mandato de gobernar, Claro. no de dirimir reyertas internas en su partido. Ahora bien, el presidente también ahí mismo se dice que cuando le comunicó eso a la gente con aspiraciones en su partido, dijo que el que fuese a aspirar a una posición política debía renunciar a su gobierno. Esa segunda parte es la que el presidente se está tardando en cumplir
Es que no empezó el proceso Y de a mí, campaña. y a mí No hay me campaña parece, interna y todavía. a mí me parece que el presidente está cometiendo un error, porque él tiene identificados cuáles son los que Lo- aspiran los a sustituirle. precandidatos. Entonces, todos aquellos que aspiran a sustituirle deben de estar, Deben ser sustituidos también tienen que ser de la posición. sustituidos porque no están gobernando Claro. para el país, no están defendiendo el interés común, sino el interés del grupo a que pertenecen dentro de su partido. Y entonces, evidentemente, que Incluso eso afecta a la misma gestión del presidente. pero porque claro, no se le va a dar continuidad. El presidente quiere lo propio, ¿verdad? Terminar su mandato con una buena pero aceptación tiene que y con deshacerse de realización. esa gente. Pero esos colaboradores le están haciendo un contrapeso porque ellos están aspirando a sus propios proyectos presidenciales. Entonces yo creo que es atinada la observación que tú haces en el sentido de que deberían, realmente ya son se han lanzado como precandidatos, deberían ser removidos de las Es posiciones. que el presidente, Además, una de las características de esta gestión, de esta administración, es la transparencia y entonces evitar la corrupción y mantener la transparencia, alejarlo de la administración pública, que trabajen desde el partido si quieren. cuando el presidente lo reunió y habló de eso fue lo que le pidió que renunciaran, que todos aquellos que tenían aspiraciones, que renunciaran. Si no lo han hecho voluntariamente, porque es una manera de él pedirle Sí. el puesto, si no lo han hecho voluntariamente, el presidente tiene facultades Constitucionales. pues, constitucionales para sustituirlo, pero mientras más tiempo tarde en hacerlo, más se deteriorará su presidencia y más riesgo de que salga el partido del poder corren. Entonces, es como cuando tú tienes una infección, que tú siempre te se ha dicho, descuidas, a tiempo, eso no es problema, pero si te descuidaste, eso se puede convertir en una gangrena, como dicen en la calle, en algo, lo que era una simple gripe se puede convertir en una pulmonía. en una pulmonía. Entonces, creo que el presidente tiene que demostrar que es un gobernante, que es un estadista, que está por encima de la apetencia de grupos. No, y que no tiene compromiso con ninguno de esos grupos, que le da la oportunidad no, democrática a que cada quien trabaje, ¿no? Y no creo que lo haga. a ellos le falten 10 centavos No. para promoverse. Son gente todas Sí. adineradas. Independientemente de las calificaciones. Obviamente algunos dirán que, por ejemplo, frente a Carolina, que tiene un cargo de elección, Sí, no opera el decreto. No opera el decreto. Y entonces eso No es podría poner en desventaja a los otros. Pero es un tema de institucionalidad. El presidente. Es que es un tema de institucionalidad. ¿Entiendes? O sea, la que no puede ser removida por el presidente es Carolina, pero lo que está Pero los otros sí. Pueden y deben ser removidos por el presidente. De lo Incluso contrario. La propia alcaldesa de la capital pudiera pedir una licencia ya cuando comience el proceso. Sí, pero ya eso es diferente. Ya eso ya algo, una voluntad. Eso es diferente y sería otro procedimiento. Sí, Estamos hablando dentro de lo que es posible. Las atribuciones del presidente. Del Poder Ejecutivo, ¿entiendes? Entonces ya eso sería otra fase que ya luego se vería. Entonces, mientras más tiempo sumerjan al país en ese tipo de situaciones, peor para el gobierno y peor para aquel que aspire a sustituir al presidente Luis Abinader. Entonces, evidentemente que el PRM se está jugando la faja y es lamentable porque se entendía que eran problemas ya superados dentro de la tradición PRDista, pero parece que no. Parece que se está creando un escenario como en los mejores tiempos del PRD. Sí. Entonces, y eso realmente no es beneficioso ni para el partido, ni para la democracia, ni para las expectativas que tiene la gente. porque mira la escalada de precios que hay. Claro. Mira, hay un aspecto importante, David, que me gustaría que lo analizaran también, porque estamos hablando de los partidos y hablamos de los grandes partidos. ¿Qué futuro tienen los partidos pequeños, los partidos emergentes, aquellos partidos considerados que son bisagras, que aportan un 0.00001%
de la votación, de la representación ciudadana. Y sin embargo, se benefician de subsidios del gobierno y existen solamente con el único propósito de que aliarse a partidos mayoritarios que tengan posibilidades de poder para buscar realmente beneficios muy particulares de su partido o sus principales dirigentes. Fíjate, aquí se ha creado una situación lamentable con eso, porque desde mucho tiempo atrás se dijo que el programa de los partidos no era importante, o lo que es lo mismo, aquí no se hacen coaliciones para gobernar, sino que se hacen repartos. Sí. Que debería ser un programa y un Sí, compromiso. y un compromiso con base a políticas públicas definidas y comprometidas. Que se van a Y los ejecutar. bloques de partido, este partido ofrece, en llegar al poder, este bloque de partido ofrece esto y esto, y esto. Entonces se va a luchar entre esas dos posiciones. Eso sería interesantísimo. Entonces, esa evolución hay que hacerla, Claro, ese porque paso hay que darlo. eso ya en el pasado fue lo que hizo desaparecer a la izquierda dominicana, porque muchos dirigentes de la izquierda No existe la dominicana izquierda dominicana. no existe, y es por eso mismo, y es responsable del PRD, porque el PRD daba participación de reparto a los líderes de izquierda, y entonces llegó un momento Era derechita la izquierda. en que se desvanecieron, ¿entiendes? Perdieron la ideología cuando llegaron a un puesto. Y ahora está ocurriendo lo mismo con los partidos de izquierda, de centro y de derecha, que van a alianza, Pero es que aquí no hay pero partido. no definen Sí. un programa ni Es una que, política pública. Aquí no hay una diferenciación ideológica entre los partidos. No. Todos los partidos Dame lo principales, mío. por ejemplo, mira, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM, son partidos de derecha. No hay definiciones No hay programáticas. definiciones programáticas, ni hay definiciones, diferenciaciones. Que no, es un movimiento de izquierda. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, la izquierda llegó al poder. O en el caso Con de esta y Petro, esta propuesta. llegó sí, pero ahora no. No. Aquí todo, no importa quién, el partido El que gane, reparto. al final va a seguir el mismo sendero. Bueno, parece que se nos agotó el tiempo, doctor. Los Pero temas quedaron vamos a muy hacer un interesantes. llamado a los partidos a que evolucionen y que algo que ya en el pasado se demostró que no funciona, deben de revisarlo Claro que sí. y dar el salto hacia coaliciones programáticas. Yo creo que lo suyo es una utopía casi. Le está pidiendo muchas cosas a los partidos. Peras al olmo. Peras al olmo en este sistema. Agradecemos al doctor David Laó, destacado abogado, politólogo, presidente del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Santo Domingo y también del Observatorio para los Derechos de los Consumidores. Un tema muy interesante que esta semana se celebra también, la próxima semana, la Semana del Consumidor. Pero podemos tratarlo en otro programa, ese tema a profundidad. A ustedes, amigos, no se vayan porque hay mucho más Impulso Nacional. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Agradecemos su sintonía y le invitamos a encontrarnos la próxima semana en otra entrega de Pulso Nacional.